tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de la radio, a través de los que están siempre sintonizando nuestra emisoras Corporación de Coyhaique y aquellos que están a través de las redes sociales. Es un privilegio, como siempre lo digo, un privilegio, un honor poder compartir un mensaje que traspasa el corazón, el alma, los huesos, los tuétanos, hasta lo más íntimo de nuestra vida. Es el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de las buenas noticias. Si algo es bueno, ¿no es cierto?, y es nuevo, nosotros lo tomamos, lo creemos, ¿no es cierto? Lo que Dios vino a dejar, ¿no es cierto?, la mayor obra antes de ir a sentarse al lado del Padre y sentarnos también al lado de Él, es que Él dejó establecido un nuevo pacto, y ese pacto, la cláusula es el amor, es la misericordia y es la fe. Eso es lo que hoy tenemos que nosotros comprender, y Él dejó establecido, hizo un juicio, hubo un juicio entre medio para que nosotros pudiésemos estar en el reposo, en el descanso, descansar de hacer esas obras. Muchas veces hay tantas obras que las hacemos por algo, ¿no es cierto? Yo quiero hacer una obra para que Dios me sane, yo pretendo hacer una obra para poder ser bendecido, pretendo hacer obra para poder ser salvo, ser salvo de algo, de cualquier área de nuestra vida, sabiendo que Él ya nos salvó por gracia y no por obra. No estamos basados en la fe, no estamos basados en hacer para tener, sino que ya tenemos por el trabajo, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En el libro de los Hebreos dice de esta forma, dice: pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo. Todos los que han entrado en el descanso de Dios, estamos hablando de un descanso que viene de parte de Dios, un descanso que Él lo facilitó. Eso es lo que Él dejó, aparte del Espíritu Santo, aparte de que nos dejó tantas cosas, las capacidades, ¿no es cierto?, dones y talentos para que nosotros podamos desarrollar, trabajar en la vida, podamos estudiar, capacitarnos, ¿no es cierto?, tener inteligencia también con sabiduría, ¿no es cierto?, y poder desarrollarnos en cada área de nuestra vida. Pero Dios está diciendo en este contexto, entre comillas, el descanso de su trabajo, el pretender que yo voy a trabajar para que Dios se mueva en mí. Yo voy a trabajar, ¿no es cierto?, para que yo pueda entrar en un reposo, reposar, descansar. ¿Qué significa ese descansar? Cuando Dios me sentó al lado de Él, eso es un sinónimo, ese es el contexto de eso, es que yo me he sentado cómodamente, me he relajado, confiando y creyendo en su obra completa que Él realizó en la cruz del Calvario. Es mi manera de vivir, mi caminar, mi vida, mi estilo de vida, en lo que yo estoy viviendo, se va a reflejar cómo yo estoy sentado. ¿Ha visto ustedes personas que se sientan mal en la silla? Se sientan en la orillita de la silla y terminan con lumbago. Hay gente que se sienta con la pierna doblada arriba de la silla y termina calambrado. Hay gente que no se sienta apoyado atrás y termina con lumbago también. Y eso es por la sencilla razón, porque hay un mal sentarse. Estamos mal sentados. Es como yo me siento, yo voy a reposar. Muchas veces no reposamos, no estamos bien sentados, siendo que Él nos sentó,
No fui yo, no fue usted que se sentó, no fue nuestro líder, no fue nuestra congregación, nuestra denominación, ¿no es cierto?, nuestra iglesia la que nos sentó. El que nos sentó ahí fue Jesucristo, porque Él fue que finalizó la obra, fue Él que se puso ahí como ofrenda, y Él fue parte, Él fue el sacrificio de ese juicio. Él presenció y estuvo ahí dentro de un juicio que Él lo ganó por su sangre preciosa. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, como yo me siento confiadamente, voy a reposar y voy a creer en la obra de Dios. Cada vez que quiero trabajar para recibir algo, estoy haciendo, me estoy sentando, no tengo, mi conciencia realmente no está sentada como debiera estar sentada, en un sentimiento de perdón, ¿no es cierto?, de justicia, sino que estoy sentado de una manera culpable. Aún hay conciencia de pecado, aún hay conciencia de que Dios no me ha perdonado algunos pecaditos por ahí, siendo que Él ya borró todos nuestros pecados. Cuando Él dice, yo decía ayer decía en nuestra reunión domingo, ¿no es cierto?, en nuestra congregación, en que Dios nos perdonó y nos perdonó todos nuestros pecados. Cuando Él dice que nos perdonó, es porque nos perdonó. Dios no es un Dios que miente. Dios es un Dios que dice la verdad. Dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Él no puede perdonarnos, Él no puede sanarnos, Él no puede salvarnos, Él no puede sanarnos, Él no puede bendecirnos, Él no puede prosperarnos, porque Él ya lo hizo. Él ya hizo el trabajo. El trabajo nuestro es sentarnos y sentarnos bien, confiar y creer en la obra hecha, realizada, finalizada en la cruz del Calvario. Y ese es nuestro concepto que tenemos que tener. Y por eso dice, pues todos los que han entrado en el descanso. Recuerda que el pueblo de Israel no entró en el descanso. Ese fue el peor pecado del pueblo de Israel, que no entró en el descanso. ¿Y por qué no hubo descanso? Porque no creyeron. Cuando yo no creo, porque no hay un descanso, no hay un reposo. Cuando yo no creo en el reposo de Dios, cuando yo no creo que Dios ya tenía casas edificadas, pozos cavados, ¿no es cierto?, viñas que estaban plantadas, cuando yo no confío en que Dios ya tiene todo hecho, yo comienzo a trabajar para producir obra, para adquirir algo de Dios, o para congraciarme con Dios, para sentirme más santo, para sentirme más hijo, para sentirme más escogido, siendo que Él me salvó inmerecidamente. Ese es el contexto. Entonces, el pueblo de Israel, ¿cuál fue el punto estratégico? ¿Por qué no entró en el reposo de Dios? Porque no confiaron, y el no confiar los llevó a murmurar, a hablar mal, tener malas actitudes, empezar a reclamar, empezar a murmurar. Todo ese proceso, todo ese contexto es producido por no descansar. Fue provocado porque no entraron en el reposo, porque no confiaron en que Dios era su proveedor, no confiaron en que Él era su sanador, Él era su proveedor, el que lo había sacado con mano fuerte de Egipto. Es por eso que es importante nosotros como creyentes entrar en el reposo. No significa, ¿no es cierto?, en que el no entrar en el reposo yo no entro en la salvación. Yo puedo ser salvo, pero sin tener el descanso de Dios. Es decir, cuando Dios me está diciendo que yo me estoy desligando de la gracia, me estoy deslizando de la gracia, quiero provocar obra para poder yo sentirme más justo, para poder congraciarme con Dios, para poder yo cubrir mis pecados, ¿no es cierto?, santificarme más, para hacer más de lo que Él ya hizo por mí. Imposible. Su obra fue completa, mi obra es incompleta. Cuando
la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Me está diciendo, y eso lo sentía fuertemente en mi corazón ayer en la mañana, en que el que confía en la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario, dice que Dios se agrada de eso. Eso sentía yo. Yo me agrado cuando tú confías en mi obra completa, en mi obra terminada. Yo me agrado cuando tú confías en mí y no confías en ti mismo, en tu trabajo incompleto, en tu obra incompleta. Ese éramos nosotros. Nosotros nada bueno teníamos, nada podíamos hacer. Todo lo ha provocado Él. Sea que me caiga, sea que me equivoque, ¿no es cierto?, que cometa errores, no significa que Dios y su misericordia no están conmigo. Su favor es ilimitado, siempre está ahí conmigo. Siempre recuerdo la palabra que decía, el que retrocede, ¿no es cierto?, es como aquel perro que vuelve a su vómito y se lo come. Es como aquel cerdo que es lavado y vuelve al barro. ¿Y cuánta gente lo apuntábamos con el dedo cuando no se congregaban, cuando lo veíamos y lo tratábamos de carnal, de carnaza, de tantos sinónimos que no quiero decir, porque lo veíamos poco desanimado, lo veíamos desorientado? Anda en la carne, este volvió al trabajo que tenía antes, volvió al vómito. Lo que está hablando realmente es que no hemos alejado de la justicia de Dios, no hemos alejado de la obra perfecta y terminada de Jesús en la cruz del Calvario. Él la terminó por mí, yo no la he terminado, ni la he empezado, mucho menos la he terminado. Muchas veces creemos que hemos ganado algo. Cuando yo creo que yo he ganado algo, yo pienso también que yo la puedo perder. O viceversa. Cuando yo pienso que se pierde mi salvación, se pierde mi estabilidad, se pierde el estar sentado con Dios, pienso que yo me gané el sentarme ahí, al lado de Jesucristo. Yo me la gané con mis obras. Eso estamos diciendo, y eso significa que me estoy deslizando de la gracia. Estoy como Pedro aún teniendo tantos resultados, teniendo tantas almas convertidas, haber caminado por el agua, haber su propia sombra sanaba, aún él llamaba inmundo a lo que Dios ya había limpiado, a lo que Dios había justificado. Él lo llamaba sucio, injusto, común. Es como un hilo el deslizarse de la gracia. A veces, ¿cuántas veces hemos creído que hemos logrado algo porque nosotros lo hicimos? Y cuando hemos logrado algo, lo tiro encima para respaldar que Dios está conmigo, siendo que Dios está con todos aquellos que Él los salvó por gracia, que Él le ha dado la capacidad por gracia, nos ha dado la revelación y el creer por gracia. Todo ha sido por gracia, no ha sido porque tú y yo lo hemos ganado. Nada hemos ganado. Entonces volvamos a Hebreos capítulo 4 versículo 10, dice: pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado también de sus obras, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en el descanso. En otra versión dice, la King James dice: seamos diligentes en entrar en el reposo, en el descanso de Dios. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Por qué el pueblo desobedeció? ¿Por qué hubo desobediencia? Y ahí cuando comenzamos a decir que hay que ser obediente, que hay que obedecer, que la ley, que el mandamiento, que la obediencia. ¿Por qué desobedecieron? Porque no creyeron. Todo el producto porque no reposaron, no creyeron en que Dios estaba con ellos. Y Dios le había mostrado de todas formas,
de todas las formas en que Él estaba con el pueblo de Israel. Pero ellos, una generación completa, no entró en el reposo, no entró en el descanso. Factor peligroso es deslizarme de la gracia, el pretender trabajar. Por eso cuando yo descanso, descanso de las obras para recibir a cambio algo. ¿Cuántas veces creemos que yo me he ganado la bendición? Hermano, gánese la bendición. Es como decir, hermano, gánese la salvación, gánese la sanidad. Nada, nothing. Eso mismo hemos ganado en esta vida. Todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos realizado ha sido porque Él nos ha dado las capacidades, la inteligencia, la sabiduría, el favor, porque Dios está a nuestro favor. ¿Sabe por qué Dios está en nuestro favor? Porque hubo un juicio. Y lo voy a decir cada vez que lo pueda decir, porque hubo un juicio que se pagó, que fue sentenciado, y fue el mismo el que fue sentenciado por mi culpa. Y por eso que ya no hay culpa, por eso que ya no hay vergüenza, por eso que ya no hay pecado. Pero la religión cada vez te quiere hacer sentir y te dice que hemos pecado y nos llama cada vez, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo hacemos sentir a la gente a resucitar los pecados de la gente, siendo que Dios ya los borró, siendo que Dios ya los eliminó. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Decir a la gente: levántate, porque no hay pecado. Tú estás completo, tú estás totalmente completo, tú estás totalmente limpio, tú estás totalmente justo por la obra realizada de mi Hijo. Eso es lo que dice el Padre. Yo te veo justo, yo te veo santo, yo te veo, ¿no es cierto?, sin culpa, sin mancha, sin arruga. Yo te veo perfecto. Porque hubo un juicio que se pagó por nuestros pecados. Y todos nuestros pecados, no son los pecados de ayer, sino los de hoy y los de mañana. Yo sé que te cuesta, yo sé que cuesta entender esto. Y ahí es donde viene ese libertinaje. Entonces lo estamos entendiendo mal. Lo estamos entendiendo súper mal. Lo que es la gracia. La gracia de Dios es ilimitada. La gracia de Dios es suficiente para que nosotros podamos entrar en el reposo, en el descanso, sentarnos. Es decir, siento que Él ya nos sentó, pero nosotros mentalmente no nos sentamos. Es que no nos vemos sentados, pero estamos sentados. Él, esa es la posición que nos dejó Él, sentado al lado de Él. Y sentarnos al lado de Él significa descanso, significa reposo, que yo confío en Él, en que Él lo hizo todo. Él lo hizo todo por mí, para que nunca más yo trabaje para cumplir una ley, para cumplir un mandato, para que Dios me dé algo a cambio. Eso sería canje. Y Dios no. La cláusula del nuevo pacto no es un canje. La cláusula del nuevo pacto no es un tú me das y yo te doy. La cláusula del nuevo pacto es el amor, la misericordia y la fe. La cláusula del nuevo pacto es que mis pecados han sido perdonados, borrados, eliminados. Y eso es lo que tenemos que comprender. En la King James, que nos dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha dejado de sus obras como Dios de la suya. Trabajemos pues entrar en ese reposo, no sea que sea que alguno caiga después del mismo ejemplo de incredulidad. Caer en la incredulidad, caer en la falta de fe, de confianza. Y eso significa que no hay reposo. No estamos reposando en la obra
finalizada de Jesús. Efesios 2:6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Gálatas 5:4, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, están deslizándose de la gracia. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. El caer de la gracia, amigo mío, es pretender trabajar para ser salvo de algo. Y eso es caer, separarse. Eso significa volver al vómito. Eso significa ahí cuando dice no les den las perlas a los cerdos. Cuando hay un grupo, cuando hay personas que son tan cerrados, y eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, es guardar silencio y Dios le irá a revelar en su cierto tiempo con respecto a lo que Dios quiere hacernos entender. ¿Qué significa estar sentado? Los hebreos, ¿no es cierto? Los gálatas pretendían volver a las obras para congraciarse con Dios, para hacerse simpático con Dios, para sentirse más justo, para sentirse más limpio. Volver a las obras, volver a la ley para hacerse justo es caer de la gracia. Y lo vuelvo a repetir, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. El no sentarse y no reposar en el favor de Dios, mucha gente se ha alejado, ha retrocedido de Cristo, ha retrocedido, se ha apartado de la gracia, se ha apartado del favor, se ha apartado del regalo que Dios nos dio. No queremos aceptarnos, no queremos recibirlo, porque hay una mentalidad de querer pagar lo que Cristo ya pagó, querer trabajar lo que Jesús ya trabajó, querer cumplir lo que Él ya cumplió. Siempre hay algo en nuestro humanismo que es tan fuerte, el pretender y creer que con mis méritos yo voy a poder lograr y alcanzar algo. Toda la obra finalizada de Cristo termina en nuestro favor, para que nosotros reposemos en esa obra finalizada, para que tú y yo podemos descansar en esa obra, en ese trabajo perfecto. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de las obras del trabajo. Si tú y yo hacemos obra, hay un instinto de hacer obra y buenas obras. ¿Por qué? Porque todo viene de Él. No es algo mecánico, no es una obligación, sino que nuestro instinto es hacer buenas obras, aunque fallamos, aunque erramos el blanco muchas veces, porque somos humanos. Y eso es porque hay áreas en nuestra vida que no estamos reposando, hay áreas en nuestra vida que no estamos bien sentados. Entonces Dios nos quiere decir, siéntate bien. No sé si usted le ha dicho al niño cuando estaba sentado, alguno de nuestros hijos, siéntate bien, hija, no te sientes mal. Se va a doblar la columna, no sé, tantas cosas
el pie se puede, no sé. Siéntate bien en la silla. Entonces Dios nos dice, siéntate bien, porque te va a hacer mal, te vaya a cansar, te vaya a enfermar, te vaya a frustrar, te vaya a separar de mí, vas a caer de mi gracia, vas a rechazar mi regalo, pretendiendo que tú quieres hacer las cosas a tu manera, como yo siento, no como la palabra de Dios dice en nuestra vida. Tantos hombres que no entraron en el reposo de Dios, tantas personas, tantos israelitas que terminaron muertos en el desierto, sin reposar, sin descansar en el reposo de Dios. ¿Estamos reposando 100%? ¿Estamos reposando realmente? ¿Estamos creyendo en la obra culminada? ¿Misión cumplida? ¿Creemos en la misión cumplida? Si yo no descanso en esa misión cumplida, termino mal. Y comienzo a basarme en un evangelio de sobra y de obra y de obra y tras obra, y termino cansado. Si yo no leo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, con los ojos de la gracia, con los ojos del nuevo pacto, voy a terminar haciendo obra para alcanzar algo. Para alcanzar algo yo. ¿Quién soy yo para alcanzar algo? Muchos defienden el nuevo pacto, muchos defienden el antiguo pacto y leen el antiguo pacto, pero lamentablemente fuera del contexto de la gracia, fuera del contexto del favor de Dios, sino que antiguo pacto como un canje. Si yo trabajo, si yo obro, Dios se mueve y yo puedo recién reposar. Esto al revés. Él lo hizo por mí. ¿Y sabe por qué lo hizo por mí? Porque no podíamos. No podíamos. En ninguna manera. Por eso dice, seamos diligentes. Diligentes en entrar en este reposo. Que el pueblo de Israel, la generación de Israel, la primera generación, no pudo lograr entrar. Jesús hizo el trabajo. No pretendamos trabajar. No pretendamos de hacer sobra. Él hizo la obra perfecta. El trabajo está completo. El trabajo está finalizado. El trabajo ha culminado. Mi trabajo, tu trabajo es creer. Y eso nos llevará a reposar. Y eso nos llevará a obedecer. Y eso nos llevará a hacer buenas obras. Y eso nos llevará, ¿no es cierto?, a agradar a Dios. Porque estamos reposando y creyendo en la obra, en su obra perfecta. Y Dios se va a agradar de nosotros. Este es mi hijo que cree en mi hijo. En la obra completa de mi hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo voy a premiar, galardones. Esos son premios. Cuando uno descansa, tampoco son méritos de nosotros, sino que es porque confiamos en Él, porque nosotros no podemos, en sí mismos no podemos. Es imposible poder alcanzarlo. Cuando yo miro la gracia basada en mi obra, es porque estoy leyendo mal el antiguo pacto. La gracia está basada en la obra de Cristo.
La gracia, el nuevo pacto, está basada en la obra completa, suficiente, finalizada de Jesús en la cruz del Calvario. La ley se basa en el trabajo, en mi obra, en mis méritos. Y terminamos mal. Siempre hay algo en nuestras vidas que termina mal por no sentarnos bien, por no hacer las cosas que Dios está hablando. El pretender de ganarnos algo, siendo que Él ya ganó. Por eso que el apóstol Pablo dice, somos más que vencedores, somos más que ganadores en Cristo. Porque Él ganó. Si Él ganó, yo gané. Yo descanso en ese triunfo. Usted y yo debiéramos descansar y reposar en esa victoria. En consumado es, misión cumplida. Eso debiéramos tú y yo descansar. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude a pretender, a no pretender en que el Evangelio está basado en mis obras, en mi trabajo. En la gracia, nuestro trabajo reposa, descansa. Cuando entramos en el reposo, cuando yo aún estoy en la ley, en el antiguo pacto, la cláusula del antiguo pacto es hacer, hacer y hacer. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga entender y comprender en su obra perfecta, finalizada, suficiente, íntegra de lo que Él hizo por nosotros. Señor, yo oro por todos aquellos que están a través de la radio, a través de las redes sociales. Ayúdanos a poder entender esto, Señor, a poder leer toda la palabra, todas las enseñanzas. Las escrituras son para nuestra enseñanza, para aprender. Cuando no entraron en el reposo, no pudieron creer, no pudieron reposar, no pudieron obedecer y no pudieron hacer las cosas bien. Porque cuando no hay un verdadero descanso, lamentablemente terminamos trabajados, cargados y mal. Para eso se escribieron las escrituras. Ayúdanos a revelarnos, a leer tu palabra a través del lente de la gracia, a leer tu palabra con los ojos del nuevo pacto, del favor de Dios. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, para que podamos transmitir a tanta gente esto. Un mensaje tan tierno, tan amoroso, tan especial, que costó caro, que costó gran precio, para que nosotros pudiéramos recibirlo como regalo y descansar y producir obra por causa de que hay un querer como el hacer, que Él lo ha puesto en nosotros, Señor. Que tú nos has puesto en nosotros, Señor. No soy yo, eres tú, Señor. No es mi obra incompleta, sino que es tu obra completa. Gracias, Señor. Será hasta la próxima transmisión, que les habla el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de acá de Coyhaique, región de Aysén. Será hasta la próxima transmisión. Bendiciones. Chao, chao.